Bueno, ya está con nosotros nuestro invitado esta tarde. Vamos a hablar de ciencia y lo vamos a hacer desde un punto de vista que es bien interesante. Tiene que ver con la divulgación a partir de la investigación, de alguna manera traducida desde el lenguaje de los investigadores al lenguaje de todos nosotros, de la gente común y corriente, la gente de la calle. Estamos al teléfono con el profesor Oliver Schmachtenberg. Traté de pronunciarlo lo mejor posible, pero es bien difícil su nombre, profesor Schmachtenberg. Hubiera querido que esta entrevista fuera con el coeditor del libro del cual vamos a hablar, Jesús Olivares, que es bastante más fácil de pronunciar, pero lo aceptamos. Profesor Schmachtenberg es investigador adjunto del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, coeditor justamente del libro Demente 2, dos cabezas piensan más que una. Profesor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, un gusto. Partamos por un poco la idea original, ¿no? Y la forma de abordarlo, porque son dos elementos novedosos. Uno es la traducción, ¿no es cierto?, esta especie como de interpretación que se hace de los artículos científicos, pero también la forma como ustedes lo abordan, porque lo hacen estudiantes de posgrado, y cada uno de ellos se encarga de uno de estos papers para llevarlo al lenguaje de la gente común y corriente. ¿Por qué este acercamiento a la divulgación de la ciencia? Bueno, se publican millones de artículos científicos cada año, pero la gente común y corriente no lee esto porque no es accesible, son revistas pagadas, con un lenguaje difícil, todo prácticamente en inglés. Entonces así nació la idea de este taller para acercar un poco la neurociencia a la gente, porque la neurociencia es súper interesante realmente, y Chile además es un buen país para la neurociencia. La neurociencia es fuerte en Chile y así creamos hace unos años este taller. No solamente tiene estudiantes de postgrado, también algunos de pregrado que son los mejores estudiantes, ¿no? Que leen y, como tú dijiste, no solamente traducen, sino interpretan claro, artículos. Claro. Al decir traducción me refería no solo a la traducción del idioma original al español, sino que más bien la traducción desde el lenguaje del paper, que es un lenguaje críptico a veces, difícil, árido, ¿no es cierto?, a un lenguaje que no solo comprendemos, sino que además nos atrae y nos interesa. Pero ojalá sin perder la precisión de la ciencia. Eso es el gran desafío. Claro. Porque el mundo está lleno de fake news, pero aparte de fake news también hay mucha imprecisión en los medios. A veces no es fácil como ver realmente lo que es real, lo es semi-real. Entonces nosotros, en conjunto con los estudiantes, hacemos una evaluación crítica y tenemos nuestros criterios. Tienen que ser revistas internacionales de prestigio, aún así vemos cada artículo con pinzas, si realmente son estudios sólidos y si son también interesantes para la gente, la sociedad, ¿no es cierto? En ese sentido, profesor, ¿cómo es, para que lo conozcamos también, el proceso de aceptación, el proceso que lleva a la publicación de un artículo científico en, no sé, en revistas como Science, como Nature, que son algunas de las más conocidas, ¿no es cierto?, The Lancet, no sé, las revistas especializadas en cada una de las materias, o de revistas científicas más bien más generales, ¿no es cierto?, como las que yo mencionaba. ¿Cómo es ese proceso y qué es lo que implica para los investigadores? Bueno, lo más importante, nos hemos dado cuenta con Jesús, es que dejamos que la gente, los estudiantes, elijan lo que realmente les interesa, porque a todos nos interesa algún tema en especial, ¿cierto? Entonces, nosotros con Jesús no imponemos los temas, no los preseleccionamos, les damos los criterios y les decimos, busquen ustedes, ¿ya? Entonces, los estudiantes vienen con su idea. A veces, en principio, no son muy buenos artículos, no son realmente las revistas que nosotros queremos, así que hacemos una pequeña presentación y después, con un proceso democrático, votamos, ¿no es cierto? Votamos si el artículo es aceptado o no. Cada uno tiene un voto aquí.
Entonces ese es como el primer filtro. Y algunos artículos son también rechazados porque pensamos que no son suficientemente interesantes, relevantes o muy difíciles de relatar al público general. Y después se escribe el artículo por el estudiante, la estudiante, ¿ya? Y se presenta el primer escrito así como lo vamos refinando, porque no es algo que no todo el mundo nace como escritor, ¿no es cierto? No siempre la primera versión te lee bien, debe tener una cierta forma también, los medios tienen sus criterios también, entre 1.200, 2.000 palabras, por ejemplo. Y después, finalmente, como lo editamos, a veces lo pasamos a un editor un poco más experimentado, y luego, como se llama la versión final, con otra aprobación, con aplauso también, y así queda listo. Y luego, afortunadamente, generalmente se puede publicar en El Mostrador. Estamos conversando con el profesor y doctor Oliver Schmachtenberg, quien junto a Jesús Olivares fue editor de este libro, Dos mentes piensan, dos cabezas piensan más que una, demente. Y son 41 estudiantes, ¿no es cierto?, de posgrado. Usted decía, profesor, que acá en Chile se hace buena neurociencia. ¿Cómo podríamos definir qué es buena neurociencia y de alguna manera comprender el nivel en que se encuentran nuestros centros de investigación, que, claro, están compuestos por muchos chilenos, pero también por investigadores extranjeros, ¿no es cierto?, que han llegado hasta nuestro país? Bueno, buena ciencia es la ciencia que compite internacionalmente y se publica en revistas internacionales, y para eso se necesita masa crítica, pero también se necesita tradición. Chile afortunadamente tiene una buena tradición de más de 60, 70 años de neurociencia. Por ejemplo, aquí en la región de Valparaíso, en Reñaca, también hubo un centro ya en los años 70, se hizo neurociencia, ¿no? En Montemar, correcto. Claro. Sí, muy pequeño, pero muy famoso internacionalmente, y así se formó una generación de neurocientíficos. De la primera generación ya no queda ninguno, pero la segunda generación, por ejemplo, nuestro director Ramón Latorre, claro. ¿No es cierto? Y esa gente con renombre internacional sigue relevante y forma, y establece también una barrera de calidad en el fondo que hace que la neurociencia sea competitiva en Chile. Ahora, claro, esa ciencia que compite a nivel internacional y probablemente es conocida entre los especialistas, ¿no?, los propios científicos, ¿llega realmente al público general? ¿Llegamos a comprender? Yo tengo la impresión de que ahí falta todavía dar un paso, que obviamente este libro es un buen paso en ese sentido, pero se han hecho muchos esfuerzos en la neurociencia, en la biología, en la astronomía. Probablemente son las ciencias que más han logrado, ¿no es cierto?, llegar al público general, pero todavía falta mucho para que comprendamos y tengamos la certeza, ¿no es cierto?, de que no solo se hace bastante ciencia, sino que se hace muy buena ciencia, y logremos un mayor conocimiento y en definitiva una mayor confianza. Usted mencionaba el tema de la fake news. Yo creo que tiene mucho que ver con eso, con que, claro, si llega un científico chileno, ¿no es cierto?, y nos dice algo, bueno, que tengamos la confianza suficiente por su conocimiento, por su tradición, por su forma de expresarlo también y de darlo a entender, en que lo que nos está diciendo es lo que la ciencia hasta este momento sabe, y es capaz de decirnos. Yo creo que la pandemia ha sido una buena forma de alguna manera medir esa relación entre la ciencia y los chilenos. Bueno, para eso es clave la profesión del periodista científico, y bueno, en el mundo está bastante común encontrar a científicos que se convierten en periodistas o viceversa, pero me da la impresión que en Chile no hay tantos todavía, y por eso es tan importante involucrar a los estudiantes, que son motivados y ya tienen la formación suficiente
para interpretar ese artículo con un ojo crítico y de alguna manera reemplazar la relativa ausencia, digamos, de periodistas científicos en Chile. ¿Por qué, mirado desde el mundo de la ciencia, por qué la gente muchas veces tiende a dudar de la ciencia y creerle más bien a ciertos mitos, teorías de conspiración, informaciones falsas? ¿Por qué se produce eso, cree usted? Esa es una excelente pregunta y no tengo realmente la respuesta. Es verdad. Y bueno, yo creo que uno necesita un poco de formación como científico para realmente apreciar la ciencia, ver qué implica, por ejemplo, hacer bien un experimento, entender la metodología. Ya, por ejemplo, que para que un medicamento realmente funcione se requiere ciertos estándares que se prueba de manera doble ciego ya en un cierto número de personas que ni el paciente ni el doctor sepa para no influir en los resultados, ¿ya? Y con un número de control y un buen análisis, y todo eso es complejo, no es tan conocido. Entonces, en los medios sociales hoy en día, en TikTok, YouTube, obviamente encuentran un montón de cosas que se generan, a veces no con mala intención, sino para entretener, pero aún así transmiten informaciones que no son totalmente correctas o a veces plenamente falsas, y eso es un problema. Claro, y en el marco de procesos como el que estamos, por ejemplo, la vacunación masiva de personas, eso puede ser tremendamente dañino. Tremendamente. Claro, claro, y se está demostrando, bueno, acá en Chile en alguna medida, pero sobre todo en algunos otros países, particularmente en Estados Unidos, donde hay muchas personas que no se quieren vacunar simplemente porque tienen una serie de creencias erróneas basadas no en la ciencia, sino que basadas en mitos o en creencias, en teorías de conspiración o lo que sea. Así es. Acuérdate, hace un año había en Europa ataques a las torres de la red 5G, claro, porque la gente pensaba que realmente el COVID venía de esa red de telecomunicación, una asociación absolutamente absurda, pero aún así mucha gente empezó a creerlo y todavía algunos probablemente lo hacen, ¿no? Y probablemente ahí también hay una responsabilidad importante de los medios de comunicación. Le queremos agradecer muchísimo al doctor Oliver Schmachtenberg, biólogo, investigador adjunto del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso y coeditor junto a Jesús Olivares de Demente 2, dos cabezas piensan más que una. Muchas gracias, profesor, que esté muy bien. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Bueno, ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo.